El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Kumbala, una labrador que llega a la clínica veterinaria por problemas de aparente baja de actividad y sobrepeso. También te diremos qué hacer si es que rescatas a un gato de la calle. Todo esto y más el día de hoy en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar esta ocasión conoceremos la historia de Kumbala, una perrita labrador que nos comentan sus propietarios comenzó a disminuir su actividad y a ganar peso. Ellos creen que podría ser debido a que ya se encuentra en una edad geronte. Sin embargo, también han notado problemas en la calidad de su pelo. Así es que la llevaron a la clínica veterinaria para una revisión y descartar cualquier otro problema. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Kumbala es mi perrita desde hace 13 años, que es la edad que ella tiene. Estuvimos buscando mi familia y yo unos perritos y fuimos a un criadero y ahí la adoptamos. De cachorra era una locura, demasiado energética, jugando todo el tiempo, mordiendo todo, saltaba altísimo, así yo creo que como casi 1 metro. Le gustaba mucho correr, pues es muy alegre, muy cariñosa, muy juguetona. El día de hoy traje a Kumbala porque pues ha perdido pelo en la cola, en la panza, y además como que lo tiene muy áspero. Siempre lo tuvo así como súper suavecito y pues también ha subido mucho de peso y sobre todo yo la siento desanimada. Bueno, Kumbala es una paciente que ya tiene algunos años, podemos considerar una paciente geriátrica. Es frecuente que con el paso del tiempo algunos pacientes desarrollen problemas dermatológicos. Sin embargo, es muy importante que dentro de las sospechas que nosotros tengamos, tomemos en consideración el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo y algunos problemas hormonales que pueden estar relacionados incluso con el tiempo en el que ella fue esterilizada. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a pesar a Kumbala para tener como referencia el peso, ya que eso es uno de los aspectos más importantes en cuanto al hipotiroidismo. Normalmente se recomienda que tomemos un par de muestras de sangre, las enviemos al laboratorio y podamos evaluar si es que la hormona tiroidea de Kumbala está disminuida. Existen varios diferenciales en esta enfermedad, ya que algunas enfermedades metabólicas pueden tener signos parecidos, como el síndrome de Cushing o el hiperadrenocorticismo, el hipotiroidismo y algunos problemas dermatológicos por ácaros, como la sarna. Sin embargo, el patrón tiende a ser muy característico. Entonces, la vamos a pasar y le tomamos las muestras. Kumbala tiene algunos signos que nos hacen sospechar de que ella pueda tener hipotiroidismo. Sin embargo, más vale esperar los resultados de las pruebas. Luego de revisar a Kumbala, los médicos han decidido realizarle un estudio de sangre para detectar cuál es el padecimiento de Kumbala, el cual podría ir desde problemas de la piel hasta cuestiones hormonales. Pero esto lo sabremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales.
Kumbala es mi perrita desde hace 13 años. Pues ha perdido pelo en la cola, en la panza, y además como que lo tiene muy áspero. Y pues también ha subido mucho de peso y sobre todo yo la siento desanimada. Kumbala es una paciente que ya tiene algunos años, podemos considerar una paciente geriátrica. Es muy importante que nosotros podamos tomar unas muestras de sangre, estas las podamos procesar, ya que tenemos la sospecha de que ella pueda tener hipotiroidismo. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más seguiremos conociendo la historia de Kumbala y descubriremos cuál es su padecimiento, ya que sus propietarios están bastante preocupados, ya que ella es una perrita de edad avanzada. Pero antes, conozcamos la historia de Tango y su rescate aquí en Clínica de Animales. A Tango lo conocimos en el Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, estaba abajo de las escaleras, ya se habían llevado los hermanitos, la gente se los quitó a la mamá. Tango fue alimentado con mamila, porque ni siquiera era el tiempo de separarlo de su mamá. Como vieron, la sociabilización con Tango es total, el gato se deja morder, se deja agarrar la panza, vaya, muchos logros que no cualquiera podría tener. Tango tiene dos hermanos, tiene a Güero y está Tigrón, que es el hijo de una gata que tuvimos, una gata que crió a todos los gatos. Se le llevaba un gato y la gata lo adoptaba. Gracias a esta gata que se llamaba Luna, todos los gatos sobreviven, todos los que tenemos, gatos pequeñitos, gatos grandes, si los aceptaba Luna, ya los aceptaban los demás. El día de hoy trajimos a Tango para su esterilización. Nosotros no somos de los que esterilizan a los pequeños a los 2 meses. Preferimos darle un poco más de tiempo, ya cuando empieza a marcar el gato, cuando empieza a maullar, es cuando los traemos a esterilización. ¿Cómo está Tango? ¿Cómo se ha portado? Ya en su edad para la castración. Sí, ya cumplió con vacunas, desparasitación, todo. Y ahora sí ya está correteando gatitas, entonces. Exacto. Ah, muy bien. No ha marcado. Quiere empezar a marcar. Quiere empezar a marcar. Más que nada es por ello. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que referido a la historia de Tango, pues ya es importante ya considerar la castración. Qué bueno que te estás haciendo responsable de esta parte, porque pues obviamente él no es un animal que haya llegado, una mascota, tú ya la adoptaste, pero sus hermanos no sabemos en qué condiciones están. Voy a hacer la revisión clínica de Tango y de ahí vamos a tomar la decisión quirúrgica para pasarlo a quirófano y ya se va a quedar un día hospitalizado. Okay. Se va a hacer la preparación. Si todo está bien, obviamente Tango puede irse a casa de mañana y sin problema ya lo podemos esperar su recuperación. Perfecto. Sí, bueno, vamos a revisarte, Tango. Podemos ya pasarlo ya con los cirujanos para que lo pasen la cirugía, ¿sale? No hubo ningún problema, los parámetros vitales, pues las constantes fisiológicas, no hubo ningún problema y además no sangró demasiado. Entonces, ¿cuál sería su pronóstico? Muy bueno. La recuperación de Tango se espera que sea muy fácil, rápida.
va a ir con medicamento, obviamente va con antibiótico, y de esa manera vamos a asegurar que él ya esté sin problema en casa y lo pase más tranquilo, comiendo y jugando como debe ser. El beneficio de esterilizar a las mascotas, sobre todo a este Tango, va a ser primero darle calidad de vida, hacer que el pequeño evitemos que se escape, que no adquiere enfermedades fuera del domicilio, que no lo llegaran a lastimar, se escapan y los llegan a lastimar unos perros. Hay gente muy maldosa que también les da venenos, cosas por el estilo, es uno de los principales beneficios. Otra es que no se reproduzcan constantemente. El gato es una de las especies que constantemente se está reproduciendo y con esto cortamos esa parte. La otra, dentro de la casa, el macho marca mucho ya cuando está maduro y evitamos también esa parte que deje olores muy fuertes dentro de lo que es la cama, el sillón y diferentes espacios. También le damos ese proceso en el cual el animal se mantiene más tranquilo, su instinto sexual está controlado. Se recomienda a partir de los 7 meses. Pero en el caso de campañas de esterilización se maneja a partir de 3-4 meses, están esterilizando. Digo, ya es un protocolo que ya están manejando a nivel gobierno. Nosotros pedimos que el macho ya esté maduro, ya sexualmente. A partir de los 7 meses es lo idóneo para esterilizar una mascota. Recuerden, amigos, que rescatar un gato es diferente a rescatar un perro. Estos se estresan más y una vez que llegan al médico veterinario para su revisión y esterilización, como el caso de Tango, también hay que realizar las pruebas de leucemia y sida felino para saber cuál será el tratamiento que se les dará más adelante. Afortunadamente, Tango se encuentra bastante sano y también ya cuenta con un hogar responsable. Ahora regresemos a la historia de Kumbala y conozcamos más de su historia aquí en Clínica de Animales. Listo, Kumbala. Este va a ser un pequeño paquetito. Vamos a mandar los análisis a este laboratorio, esperamos el resultado y bueno, en función de eso mandaremos el tratamiento de Kumbala. Bueno, acabamos de recibir los resultados de Kumbala. Se mandaron 2 pruebas en particular. Uno es un perfil sanguíneo bioquímico y la otra es la prueba de la medición hormonal. En el perfil bioquímico normalmente encontramos varias características y una de ellas es la elevación del colesterol en la sangre. Esto junto con el resultado de la hormona normalmente nos da una combinación. En el caso de Kumbala, su hormona no está tan baja. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo con relación al colesterol, podemos deducir que Kumbala es hipotiroidea. De manera que a partir de este momento ella va a tener que tomar una terapia de sustitución hormonal, la cual en su mayoría es de por vida. Entonces vamos a dar el tratamiento y con el paso del tiempo vamos a notar cómo los signos clínicos tienden a revertirse. Mientras ella esté tomando su medicación, podemos tener una buena calidad de vida. Me parece que tiene sentido. Yo tengo hipotiroidismo también. Mi papá y mi mamá también tienen hipotiroidismo, así es como que Kumbala adoptó la enfermedad de la familia. En general la calidad de vida es buena cuando la enfermedad no está muy avanzada. En este caso Kumbala tiene una perspectiva bastante positiva, bastante favorable, ya que es una perra que vive dentro de casa, es una perra muy querida y es una perra que tiene un estilo de vida bastante saludable. Entonces vamos a mandar la terapia, la vamos a estar monitoreando con frecuencia. Normalmente los seguimientos al principio se notan mucho los cambios y con el paso del tiempo ya se notan menos. Lo que esperamos es que nuevamente recupere su pelo, recupere la sedosidad de su brillo, el peso lo vaya perdiendo gradualmente y el estado de ánimo lo va a empezar a recobrar. Lo primero que pensé fue como chin, ya le pegamos no en el sentido de contagiar, ¿no? Pero como que sentía eso, que adoptó la enfermedad de todos. O sea, no sé por qué pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, siento como que es parte de nuestra familia y de la conexión también que ella tiene con nosotros. Para todos los pacientes es muy importante, principalmente en las razas predispuestas, que estemos atentos al peso, que estemos atentos a la pérdida de pelo cuando no se debe a la estacionalidad que normalmente encontramos, cuando noten que hay un incremento de peso, cuando estén hinchaditos de las patas, de la cara, o cuando tengan problemas de otitis y esta
sea crónica, es decir, que le dan tratamiento, mejora y vuelve. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración, también como los cambios en la pigmentación de la piel. Normalmente hay un oscurecimiento y la piel se hace delgada. Puede estar muy bien y que disfrute mucho su vida, que es muy, muy valiosa y ha sido muy, pues de mucho beneficio y mucho amor para todos. La vamos a cuidar. Y bueno amigos, luego de las pruebas que le realizaron a Kumbala y luego de observar los síntomas que presentó, como fueron baja de actividad, que subió de peso y los problemas que traía en la piel, los médicos llegaron a la conclusión de que esta padecía hipotiroidismo, una enfermedad que es crónica pero que se puede tratar con medicamento. Además, algo muy curioso en este caso es que su propietaria Marta también padece esta enfermedad. ¿Coincidencia? No sé, ustedes decidan. Aquí lo importante es que saben cómo tratar esta enfermedad y que Kumbala podrá tener excelente calidad de vida. También el día de hoy conocimos la historia de Tango. Recuerden amigos que es muy importante que si tenemos gatos o perros que rescatamos, hay que llevarlos a esterilizar. Es más, esterilicemos a todos nuestros animales de compañía. Esa siempre será nuestra recomendación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.